A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos de Telesucesos Canal 29. Su amigo de siempre hablando de las disfunciones sexuales. El día de hoy vamos a hablar acerca de preguntas y respuestas que nos han hecho cuando hablamos de la enfermedad de Peyronie. Bien, la enfermedad de Peyronie, ustedes ya saben, es una malformación adquirida, que se adquiere con el paso del tiempo. Es una malformación peniana. Es un daño porque se hace duro una zona del pene, se vuelve dura, pierde la elasticidad, se vuelve como un corcho al comienzo, ¿no es cierto? Luego como plástico y por fin totalmente dura como una piedra, ¿no es cierto? Esto produce una curvatura tremenda del pene en la zona donde está localizada la placa. Así se llama, placa fibrótica. Es una placa dura. Entonces ahí se produce una curvatura. Y esa curvatura indudablemente no permite una buena erección de ninguna manera y es imposible una buena relación sexual porque sería, y es, así lo dicen los pacientes, muy dolorosa tanto para la esposa o la mujer como para el hombre, ¿no es cierto? Bien, esta curvatura de Peyronie tiene el nombre de este señor francés que fue el que la describió hace mucho tiempo atrás. Esta enfermedad no puede de ninguna manera confundirse con las curvaturas, digamos, fisiológicas del pene. Sí, son pequeñas curvaturas que no tienen la placa fibrótica. Entonces estas son curvaturas que tienen totalmente otro tratamiento, totalmente diferentes de la enfermedad de Peyronie. Y a esto vamos, porque en esta semana que he tenido algunas llamadas, en realidad 3 llamadas, pero sobre todo por redes sociales, preguntas, respuestas, que es lo que vamos a darle hoy a la enfermedad de Peyronie. Una curvatura simple del pene hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, tiene siempre un ángulo, y este ángulo puede ser un ángulo muy bien marcado o un ángulo bastante amplio. Cuando las curvaturas son con una curvatura amplia, perdone la redundancia, cuando las curvaturas tienen un ángulo amplio, generalmente no tienen una placa dura, una placa fibrótica. La curvatura se debe a otra circunstancia que no es la placa fibrótica. La placa fibrótica es el ángulo de la curvatura. En cambio, en las curvaturas que no son enfermedad de Peyronie, el problema está en el otro extremo, al otro lado, donde normalmente está el ángulo de curvatura. Digamos, si es dorsal, entonces en la parte dorsal del pene no está el problema, está en la parte ventral. Quiero explicar esto de dorsal y ventral. Entonces, dorsal es la que está hacia arriba, digamos. Si el pene está mirando hacia adelante y en erección, la parte de arriba del pene es la dorsal y la parte de abajo es la ventral. El ángulo está en la parte dorsal
y la curvatura, el problema está en la parte ventral. Por lo tanto, ahí el tratamiento es totalmente diferente. El tratamiento que hacemos para estas curvaturas es un tratamiento que nosotros decimos, vamos a hacer una cirugía, a ver, se me fue el nombre este rato, pero bueno, ya me voy a acordar. Y para la enfermedad de Peyronie tenemos otro tratamiento totalmente diferente, pero este tratamiento y esto se basa en un diagnóstico. El diagnóstico debe ser correcto. Y yo tengo justamente esto de las llamadas por teléfono, porque a dos pacientes, a dos señores que al uno sí le conozco, al otro no, se le ha diagnosticado de enfermedad de Peyronie, pero no tienen la placa dura. Es decir, tienen una curvatura sin la placa dura, que es la que da la enfermedad de Peyronie. Y les han dicho que inclusive van a traer unos injertos para poner. Definitivamente no es así, qué pena decirlo, pero tengo que aclararlo. Simplemente al examen físico que yo hago de mi paciente, yo puedo tocar la placa fibrótica, la placa dura, que es una placa larga, grande, dura, a veces dolorosa, con bordes rugosos, unos y otros con bordes cortantes, pero una placa gruesa, dura, dolorosa. Esto al simple examen físico. En cambio, cuando es una curvatura que no es enfermedad de Peyronie, yo no encuentro esta placa dura. Justamente este paciente vino con un diagnóstico, yo no sé dónde, con una enfermedad de Peyronie y una serie de cosas, y una serie de interrogatorios y una serie de promesas. Y al simple examen yo no le encontré la placa dura, la placa fibrótica. A este paciente le hicimos nosotros una prueba, le dimos una erección por medio de una inyección intracavernosa y volvimos a comprobar que tenía la curvatura, pero que no existía la placa. Pero todavía hicimos otra cosa más. Hicimos un diagnóstico radiológico. Tomamos una simple radiografía y no encontramos la placa dura fibrótica. Hicimos una radiografía antero-posterior, o sea, de arriba a abajo, y hicimos una radiografía lateral. Y con estas dos simples cosas no hemos encontrado la enfermedad de Peyronie. Por lo tanto, a este paciente ya no nos quedó hacer otras pruebas más, porque las otras pruebas son más costosas y más difíciles de realizar. Por ejemplo, poner una sustancia de contraste en el interior para ver qué es lo que pasa, ¿no es cierto? O hacer una cavernosometría, que ya les conté, o una cavernosografía, que también les he contado, y se diagnostica más claramente los bordes y el tamaño de la placa fibrótica. En este caso de este paciente que ya les cuento, no encontramos la placa fibrótica, por lo tanto no tenía enfermedad de Peyronie. Esta es una pregunta. La pregunta más frecuente es: doctor, ¿tiene una curación la enfermedad de Peyronie? Sí, señor, sí, tiene curación definitiva. Nosotros tenemos un tratamiento que es igual que los de otras partes del mundo prácticamente, que en parte lo hemos aprendido en otras partes también, pero que usamos un injerto que es totalmente diferente al que nuestros colegas de otras partes, sí, inclusive mi gran amigo de la India, que hace otra cosa, que hace lo mismo en la técnica quirúrgica que lo que yo hago, pero usa otro tipo de injerto. Yo uso pericardio bovino liofilizado. ¿Qué es esto? El pericardio bovino liofilizado es el pericardio, en primer lugar, es la cobertura del corazón. La cobertura del corazón en el humano se llama pericardio y también en los animales se llama pericardio, y bovino quiere decir pericardio del corazón del buey, ¿no es cierto? Entonces, y liofilizado es un tratamiento especial que le han hecho a esta parte que cubre el corazón,
y esto le permite ser injertado, ser colocado en el humano sin un rechazo como existe el rechazo para muchos órganos, ¿no?, que se trasplantan. Este no tiene rechazo. Señores, y yo les cuento cómo yo encontré la forma de usar este pericardio. Pues sí, yo soy cirujano vascular y como tal he asistido a operaciones de mis colegas cardiólogos, cardiocirujanos, cardiovasculares, sobre todo que ponen en una malformación que tienen los niños, algunos niños que nacen con un foramen oval, se llama, con un huequito que permite la comunicación entre la una y la otra cavidad de la aurícula derecha e izquierda. Pero al nacimiento normalmente ese foramen se cierra, ese oval se cierra. Y cuando no sucede eso, se le coloca un injerto. Y esto es lo que le colocaban los cirujanos cardíacos, pericardio bovino. Y entonces yo pensé, si a un niño para toda la vida le colocan un pedazo de pericardio, quiere decir que eso va a durar bien para toda la vida. Y así es. Entonces yo empecé a quitar la placa fibrótica en primer lugar, con la cirugía, ¿no? Es una cirugía muy bonita, una cirugía un poco delicada, bastante delicada, y que nos toma bastante tiempo porque tiene que ser meticulosa. Tengo que disecar el paquete anterior. ¿Qué quiere decir el paquete? El paquete vascular que tiene las arterias, que tiene las venas, que tiene los nervios. Eso le disecamos en conjunto. ¿Qué quiere decir disecamos? Le separamos del resto del pene, del resto que está colocado por encima de la placa. Le quitamos de encima de la placa, y esto es meticuloso, esto es lento, por eso es un poquito larga la cirugía. Una vez que esto hemos hecho, disecamos la placa, ahora la placa fibrótica, le vemos bien y luego le cortamos, luego le retiramos esta placa fibrótica. Y esta placa fibrótica nos va a ser útil para medir el tamaño exacto de este pedazo de pericardio bovino liofilizado que necesitamos poner en vez de la placa. De donde hemos retirado la placa, ahora vamos a poner un pedacito de pericardio bovino. Y esto lo hacemos, gracias a Dios, un poquito bien, porque yo soy, como ustedes bien lo saben, mi primera especialidad es cirugía vascular y por lo tanto la sutura es una sutura vascular, porque yo soy cirujano vascular, gracias a Dios. Y entonces de esta manera, digamos, la placa queda, el injerto que hemos puesto de pericardio bovino queda perfectamente impermeable. Quiere decir que no deja pasar la sangre que va a entrar a presión dentro del cuerpo, de los cuerpos cavernosos, para que el pene se erecte con fuerza, para que el pene tenga una erección rígida. Va a ingresar y no va a salir, no se va a escurrir, no se va a escapar, porque está hecha una buena sutura vascular. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Y esto es la cirugía que hacemos nosotros para la enfermedad de Peyronie. Y es totalmente diferente de las cirugías que hacemos para las curvaturas simples, ¿no es cierto? Las cirugías que hacemos para las curvaturas son con el objeto de hacer un pliegue en el sitio más amplio de la curvatura. Nosotros hacemos un pliegue, es decir, le imbricamos. Imbricamos es poner un pedazo sobre el otro pedazo, digamos, ¿no es cierto? Es como ahora desgraciadamente ya no es de mucho uso los paletós, los abrigos. Los abrigos antes de los hombres eran una parte del un lado del abrigo sobre la otra parte, y tenían botones en el borde del un lado y por fuera de ese lado. Eso es una imbricación, pues se ponía un paletó. Esto es lo que hacemos nosotros en las curvaturas, esta cirugía.
Y esto es muy sencilla, no cortamos nada, solamente le doblamos, digamos así, y le cosemos. De esa manera rectificamos la curvatura, sin haber cortado nada, sin haber puesto, sin que tenga necesidad de poner un injerto, sin la necesidad de retirar pedazos del cuerpo cavernoso o de las envolturas del cuerpo cavernoso. Pero sí, nosotros en ciertos casos tenemos que hacer un corte y retirar un fragmento, un pedazo, generalmente en media luna o en triángulo, con el objeto de mejorar la cirugía o la rectificación de la curvatura. Entonces, cuando hacemos esto, entonces retiramos un pedacito, ya les dije, en forma generalmente en media luna, ¿no es cierto? Porque el pene tiene esa constitución, digamos, esa forma en el sitio donde está más amplia la curvatura. Entonces retiramos una media luna y esto nosotros le vamos una vez que hemos retirado, nos quedan los bordes que hemos cortado, los bordes de la media luna. Y entonces estos bordes les coaptamos, les unimos también con una sutura vascular. Entonces acá de igual manera tenemos la suerte de que no se nos va a salir el líquido, de que no se va a salir la sangre que ingresa a presión dentro de los cuerpos cavernosos. Estas dos cirugías que hacemos para las curvaturas de los cuerpos del pene y de los cuerpos cavernosos, en estas dos cirugías no usamos ningún aditamento, como habíamos dicho, pericardio bovino o algo por el estilo. No, solamente estamos rectificando la curvatura, que es una curvatura suave, que es una curvatura que cuando examinamos al paciente nosotros podemos tranquilamente moverle en el un sentido o en el otro sentido, doblarle hacia el un lado, hacia el otro lado. Si presenta una curvatura dorsal, o sea, hacia arriba, nosotros podemos totalmente curvarle el pene hacia abajo, ¿no es cierto? Lo cual nos está indicando que no es una enfermedad de Peyronie, porque la enfermedad de Peyronie no podemos rectificar la curvatura, es muy dolorosa y existe esta placa. Esta es entonces las respuestas son tres entonces a la pregunta de que si se tiene una curación la enfermedad de Peyronie. Sí, la enfermedad de Peyronie tiene curación definitiva, ¿no es cierto? Porque antes de la cirugía se debe intentar tratamientos clínicos y así lo hacemos nosotros. Primero un diagnóstico adecuado y luego después tratamientos clínicos, sobre todo con antiinflamatorios, con corticosteroides, con el objeto de ver si de alguna manera esa placa todavía no está muy madura, diríamos así, no está muy dura y todavía puede de alguna manera desinflamarse, porque se cree que la enfermedad de Peyronie no tiene un diagnóstico etiológico correcto y conocido hasta actualmente y aceptado actualmente. Se cree que lo más seguro es que es una enfermedad de tipo inflamatorio. Se cree que se debe a las relaciones sexuales brutales, a la masturbación y que a muchos casos en que los pacientes han tenido una fractura parcial del pene. Recuerden ustedes que algún día hablamos de las fracturas totales. Sí, cuando un pene está muy rígido en erección y hay un doblado, digamos así, una curvatura violenta, ¿no es cierto?, dentro de una relación sexual, existe una ruptura total de los cuerpos cavernosos. Y eso se llama fractura del pene, ¿no es cierto? Pero también puede ser una fractura total o puede ser una fractura parcial. Cuando son fracturas parciales, pues simplemente con aplicación de vendaje y ciertos otros procedimientos, medicación, en fin, eso puede curar, no necesita cirugía. Y cuando esto ha pasado, que no ha necesitado cirugía, va a dejar una parte dura, fibrosa, que es la zona de cicatrización. Esta zona de cicatrización puede extenderse hacia arriba o hacia abajo,
o hacia la derecha o hacia la izquierda, dando el caso de una placa fibrótica dura que ya es causa de la enfermedad de Peyronie, que no tiene nada que ver con las curvaturas que hemos dicho. Otra pregunta importante que se ha hecho es: ¿tiene tratamiento clínico la enfermedad de Peyronie? Y nosotros le decimos ahora, sí señor, cuando está en las primeras etapas, cuando todavía viene el paciente y dice: mire doctor, tengo dolor a la relación sexual y el dolor está localizado en tal sitio, y nosotros en el examen encontramos que hay una cierta dureza, pero no una dureza fuerte, sino suave, digamos, hay como que se ha engrosado cierto sector del pene, ¿no es cierto? Entonces nosotros pensamos que es una enfermedad de Peyronie que está iniciándose. Y en este momento, sí, señores, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Primero, inclusive desde los antígenos hay que ir a estudiarles para saber cómo se puede dar sustancias que puedan bloquear estos cuerpos que están molestando, que están haciendo que se reproduzca, que aumente la placa fibrótica. Luego hemos dicho, los antiinflamatorios son muy útiles, y los antiinflamatorios se pueden usar de dos maneras. La primera, por vía oral, ¿no es cierto? Y la segunda, nosotros hacemos inyecciones directamente dentro de la placa y también alrededor de la placa fibrótica, de corticosteroides, generalmente de sustancias de cortisona de larga duración, ¿no es cierto?, de duración prolongada, ¿no es cierto? De esta manera nosotros logramos calmar, disminuir el proceso inflamatorio a ese nivel. Por lo tanto, sí hay un tratamiento clínico, y se han inventado también otra cantidad de sustancias fibrinolíticas, así se llaman, sustancias fibrinolíticas, o sea, que hacen la lisis, que hacen la ruptura, que le despedazan a la placa fibrótica, por eso se llaman fibrinolíticas, o sea, que hacen una lisis del fibrinógeno, ¿no es cierto? Una destrucción del fibrinógeno. También inyectamos esas sustancias fibrinolíticas en menor cantidad, porque hemos tenido menores resultados que con el uso de los corticosteroides de larga duración, ¿no es cierto? Bien, por lo tanto, sí existe tratamiento clínico en las primeras fases, pero cuando ya el paciente viene a nosotros y dice: Julanito, Sutanito también, me han dicho que tengo Peyronie, me hicieron unas pruebas y aquí tengo una placa dura, ya eso ya no es susceptible de tratamiento clínico, hay que ir al tratamiento quirúrgico. Nosotros tenemos presentado un video muy bonito que yo lo realicé y que lo presentamos por primera vez en Australia, en Sydney, en un congreso mundial de esta especialidad. Así es que sí hay tratamiento. Nosotros tenemos que decirle que el tratamiento, cuando hay la enfermedad de Peyronie, es doble. Cuando hay una disfunción eréctil y cuando no hay disfunción eréctil. Si hay disfunción eréctil, hay que quitar la placa y también colocar una prótesis semirrígida, flexible y maleable. Esto es lo que hacemos nosotros, porque si no, la placa no va a servir para nada. La prótesis sí le va a dejar al pene rígido y útil y flexible también, y útil para una erección y para una relación sexual, sin que pierda las capacidades de la sensación y del placer. Bien, mis queridos amigos, el tiempo siempre es nuestro amigo también, pero también nos obliga a cumplirlo. Será hasta la próxima semana y ojalá tengamos algo que comentar. Sí, hay algo que hay que comentar. Tal vez es un abreboca, ¿no? Vamos a hablar algo acerca de la vasectomía. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.